Estamos en 2 minutos. Gracias, profe. Ok, vamos a comenzar la clase de hoy. Cambié un poquito, les quise poner primero esta clase antes de la de crecimiento y desarrollo, que es la de conceptos básicos de nutrición, para que hagamos sobre todo un pequeño repaso rápido de algunas cuestiones que sí me interesa que tengan bien claras. Bueno, lo primero que vamos a revisar es la diferencia que existe entre alimentación y nutrición. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? Bueno, les voy a preguntar directamente. Juan Carlos Morales, ¿para ti qué es alimentación? Hola, profesor. Pues el hecho de comer, ¿El hecho de comer? Ok, ¿sí? O sea, ingerir la comida. ok, esa es alimentación. ¿Y para ti Ujú. qué es nutrición? Bueno, pues ya lo que los alimentos den, pues para beneficio para el cuerpo. Ok, sí creo que es algo atinado, nada más que hace falta un poquito más de contexto. Vamos con... Es que me agarró dormido. No, no sé si es Sí, cierto. ok. Ahorita lo vamos a revisar. Vamos con Roxana Ledesma. ¿Para ti qué es alimentación y qué es nutrición? Yo creo que la nutrición los, es el momento biológico que contienen los alimentos en el cuerpo, ¿no? La La alimentación. alimentación ¿Y la y la nutrición? nutrición La nutrición es lo que dije, ¿no? La nutrición. La nutrición es el proceso biológico y la alimentación son toda la comida que ingerimos.
Ok, Ok, sí creo que sí está creo que está adecuado el adecuado el concepto. concepto. Ok, por último vamos a preguntarle a Chiri. A Chiri, ¿para ti qué es alimentación y qué es nutrición? ¿Así qué, profesor? Es que creo que hay dos. ¿Hay dos? Samantha. Ujú. Bueno, alimentación es adquirir, bueno, ingerir la comida, empezando desde la boca, es Ok, adquirir la alimentación, y la nutrición es adquirir todos los nutrientes que tiene los alimentos. ok, perfecto. Sí, creo que lo tienen bien definido esto, porque sí es muy importante. Y bueno, vamos con Aldair Mendoza. ¿Nos puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Sí, profesor. Nutrición. La ciencia de los alimentos, los nutrientes y sustancias en ellos, su acción, interacción y balance en relación con la salud y enfermedad y los procesos mediante los cuales el organismo ingiere, digiere, absorbe, transporta, utiliza y que se excreta sustancias contenidas en los alimentos. Sí, muchas gracias, Aldair. Entonces es como lo que ustedes me estaban comentando. No tenía la idea, pero a veces es difícil tener los conceptos bien establecidos, ¿no? Como dice el libro. Entonces, lo tienen muy bien porque en sí la nutrición es una ciencia, ¿no? Pero también estudia todos estos procesos por los cuales nosotros vamos a ingerir, digerir, absorber, transportar, metabolizar estas sustancias que van a contener los alimentos. Y por otra parte, tenemos este concepto de alimentación. Azucena Esmeralda, ¿nos puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Sí, profesor. Alimentación es el conjunto de eventos que deben tener lugar para que un individuo pueda llevarse a la boca un alimento, ya sea platillo o bebida, y depende de factores económicos, psicológicos, culturales y sociales, religiosos, geográficos y fisiológicos. Muchas gracias, Azucena. Y bueno, tiene mucho que ver con también lo que me estaban comentando ustedes. Este, la alimentación es el proceso por el cual nosotros pues estamos ingiriendo estos alimentos que van a contener los nutrientes. Y como bien dice, hay distintos factores por los cuales la alimentación de cada persona es distinta, como económicos, ¿no? Que es muy importante, pues el costo que tienen los alimentos y la accesibilidad que podríamos tener a ellos. Psicológicos, de que pues tal vez si nos gusta determinado alimento, hay que respetar pues también a veces el sí, pues todos estos diferentes predilecciones que podamos tener. Culturales, porque también dependiendo del país, pues vamos a tener distintos tipos de preparaciones, distintos contextos en los cuales se ingieren los alimentos, sociales y también religiosos, ¿no? En algunas religiones a veces está prohibido el consumo de algunos alimentos o se tiene periodos de ayuno, ¿no? Entonces, también es algo importante. Geográficos, porque dependiendo del lugar en donde estemos, va a ser la disponibilidad que les decía. No sé, en la costa hay mucha más disponibilidad de, por ejemplo, pescado que a lo mejor tal vez aquí en Ciudad de México. Y fisiológicos, que bueno, dependiendo también si estemos en salud o enfermedad, nos vamos a alimentar de distinta manera. Y aquí les pongo las diferencias que nos puede ayudar David Montiel a leer estas diferencias entre nutrición y alimentación. Sí, nutrición es un proceso continuo, inconsciente, que se lleva a cabo en nuestras células. Todo el tiempo está muy relacionado con el metabolismo. Alimentación, proceso discontinuo, consistente, que depende de varios factores, tiene como fin llevar a la boca y deglutir alimentos y bebidas. Sí, muchas gracias. Lo que es consciente, nada más que aquí hay un error. Estas sobre todo es las principales diferencias.
que la nutrición se lleva siempre, todo el tiempo. Nuestras células tienen que estar haciendo sus procesos metabólicos para que sigan con vida, pero la alimentación dice que es discontinuo. ¿Por qué? Porque vamos a tener periodos en los que nos alimentados y periodos en los que no vamos a estar ingiriendo alimentos. No, normalmente hacemos 3 comidas, desayuno, comida y cena. Hay personas que hacen 2 comidas o hay personas que a veces hacen una sola comida al día. Entonces, por eso es discontinuo, ¿no? Porque hay periodos en los cuales pues no vamos a estar comiendo. Y es un proceso consciente. Todas las personas adultos, o bueno, hasta los niños, están conscientes de lo que se están metiendo a la boca, ¿no? Para poder ingerirlo. Entonces, por eso dice que es un proceso consciente. A diferencia de la nutrición, que es un proceso inconsciente. O sea que no estamos pensando en decir, esta célula de la piel que tiene que estar absorbiendo glucosa para mantenerse con vida. No, entonces es, como les digo, un proceso más inconsciente, ¿no? Y sobre todo que la alimentación tiene como fin, pues, el llevar a la boca y deglutir alimentos, y ya sea alimentos o bebidas. Y la nutrición, pues, está muy relacionada con el metabolismo. Luego hay muchos conceptos o personas que te quieren vender que un curso de nutrición celular y que ortomolecular, y pues es que la verdad, pues es que la nutrición, pues es un proceso metabólico que se lleva a nivel celular, ¿no? Entonces, es parte de, no es que sea algo distinto. Y por lo tanto, o sea, si ven algún anuncio o curso que diga nutrición ortomolecular o que nutrición celular, pues es una estafa, ¿no? Y entonces hay otro concepto que es el de dieta, que yo creo que también muchos conocen, que es el conjunto de alimentos y platillos y bebidas que se consumen diariamente. O sea, todos, independientemente de que la dieta sea buena o mala, pues llevamos una dieta. Y todo individuo mantiene más o menos constante el consumo de ciertos alimentos, debido ya tanto a sus preferencias, aspectos socioeconómicos, geográficos, culturales, entre otros, ¿no? Normalmente no cambiamos tan fácil las cosas que estamos consumiendo, entonces tenemos cierta estabilidad en los alimentos que consumimos normalmente. Este es otro concepto, el de alimento. Entonces, Evelyn Gasca, ¿nos puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Sí, profesor. Alimento. Tejidos y secreciones de organismos del reino vegetal o animal, incluidos raíces como los tubérculos, tallos, hojas, flores, frutos, semillas, huevos, músculos, vísceras, leche y sus derivados. Gracias, Evelyn. Y entonces, para ti, ¿qué es un alimento? Ya leyendo esta diapositiva. Sí, Evelyn, para ti, ¿qué sería un alimento ya con la información que leíste de la diapositiva? Cualquier sustancia que pueda ser ingerida por nosotros. ¿Cualquier sustancia? No sé, jabón. No, ¿Alguien le quiere ayudar a Evelyn un poquito? Podría ser cualquier, sustancia alimentaria que esté conformada de nutrientes. Más o menos. ¿Podrían ser, profe, los órganos o alimentos que proporcionan cantidades apreciadas de nutrientes? Ok, me está gustando. Esta definición me gusta más, ¿no? Porque no, aunque, por ejemplo, podamos ingerir jabón, porque pues te lo puedes poner en la boca y deglutirlo, ¿no? Pero no te va a dar un beneficio o no te va a estar brindando estos nutrimentos que son esenciales. Entonces, bueno, aquí ponen muchos alimentos, ejemplos que son como secreciones, como la leche, tejidos como la carne, ¿no? Ya sea vegetal o animal. Y, por ejemplo, vegetales pone ejemplos como raíces. ¿Qué alimentos son raíces?
¿El jengibre? El jengibre, por ejemplo, es una raíz. Tallos, un alimento que sea un tallo. ¿Apio? Apio es un tallo. Hojas, Espinaca. espinaca. La cebolla, el camote. Las acelgas. Ok. Flores, ¿Las flores de calabaza? flores de calabaza o jamaica también. Frutos, Nuez. frutos pues puede ser la manzana, la papaya. Semillas, ahí incluye la nuez, el cacahuate. Almendras. Y ya aquí también dice huevos, músculos, vísceras, leche y todos sus derivados. Aquí son como que la mayoría, pudiera existir más, ¿no? Pero a lo que me refiero que se considera alimento cualquier sustancia que podamos ingerir y que nos brinde nutrimentos que son esenciales para nuestra salud. Profesor, Sí, disculpe, ¿puede pasar a la diapositiva anterior? la de dieta, ok. Esa. Listo, profe, gracias. Y entonces aquí venimos con este concepto, que es el de nutrimento, que son las sustancias contenidas en los alimentos y que en última instancia las células utilizan para vivir. En realidad, los alimentos contienen compuestos químicos en forma de polímeros, que ustedes ya también los conocen, que sobre todo son hidratos de carbono, proteínas y lípidos, ¿no? Que, por ejemplo, los hidratos de carbono están compuestos, por ejemplo, por disacáridos, monosacáridos, fibra, ¿sí? Proteínas, que está compuesta por aminoácidos, lípidos, que están compuestos por triglicéridos. Entonces, esto es el nutrimento, ¿no? Todas estas sustancias que van a contener los alimentos. Y como les digo, en última instancia, las células se utilizan para vivir. Entonces, la nutrición, como les decía, en sí, pues, lleva inerte esto de que las células tienen que estar aceptando todos estos tipos de nutrimentos para poder sobrevivir en todo momento. Y los nutrimentos energéticos son aquellos que pueden oxidar en las células para producir enlaces de alta energía, que sirven como combustible celular. Y los tres principales son hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Son los que nos pueden brindar energía. Entonces, yo creo que, no sé si ya hayan visto esta información de cuántas calorías nos brinda por gramo de hidrato de carbono, por gramo de proteínas y por gramo de lípidos. Que normalmente un gramo de hidratos de carbono nos proporciona 4 calorías, un gramo de proteínas nos proporciona 4 calorías de manera general y un gramo de lípidos o grasas nos proporciona 9 calorías por cada gramo. Ok. Ahora vamos a tener este otro concepto que es nutrimento indispensable. Vamos con Mónica Luque. ¿Nos puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Sí, profesor. Nutrimento indispensable. Es aquel que no puede ser sintetizado en el organismo, de modo que es fundamental y necesario que forme parte de la dieta. Esencial. Si no se consume con los alimentos, platillos y bebidas, en un lapso más o menos largo acabará por agotarse y se presentarán manifestaciones clínicas de enfermedad.
Ok, Mónica, con esto que leíste de la diapositiva, ¿qué crees que es un nutrimento indispensable? ¿O para qué sirve? ¿O por qué debe ser consumido? Bueno, pues es indispensable, como lo dice, porque pues nosotros no lo producimos o nuestras células no lo producen, entonces es necesario ingerirlo. Es necesario ingerirlo porque de alguna forma nuestras células o nuestro organismo o alguna ruta metabólica lo requiere. Por ejemplo, hay algunos aminoácidos que se llaman esenciales, que son precisamente los que nuestro cuerpo no produce y tienen que ser ingeridos con la dieta. Ok, perfecto. Me gustó mucho este ejemplo que pusiste los aminoácidos y ahorita los vamos a ver. También es importante reconocerlos. Y tenemos este otro ejemplo que es el nutrimento dispensable, que es aquel en el organismo que puede ser sintetizado a partir de otros compuestos disponibles en las células. Por ejemplo, el hígado puede sintetizar glucosa a partir de aminoácidos, que es la gluconeogénesis, que puede sintetizar glucosa a partir de otros compuestos en determinado momento en el que el cuerpo pues no tenga como que alimento, pues de esta manera puede obtener energía para que las células no mueran, ¿no? Sobre todo por esto. Y tenemos este concepto que es muy importante, que es el de metabolismo. Viridiana, ¿nos puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Claro que sí. Metabolismo se refiere al conjunto de reacciones bioquímicas que tienen lugar las células y que resulta en el intercambio de materia y energía con el medio que las rodea para mantener el buen funcionamiento de su estructura y la posibilidad de que se reproduzcan para conservar la especie. Muchas gracias, Viridiana. Yo creo que este es uno de los conceptos fundamentales que manejamos en nutrición y son todas estas serie de reacciones bioquímicas, que sobre todo son dos tipos de reacciones, que es el catabolismo y el anabolismo. Que ahorita vamos a ver más adelante. Bueno, este video explica un poquito acerca de lo que es el metabolismo. Se los voy a pasar ahí en el Classroom, se los voy a subir por si lo quieren ver después. Y pasamos con el anabolismo. Vamos con, no ha pasado, Michelle Hernández. ¿Nos puedes ayudar con esta diapositiva del anabolismo? Sí, bueno, el anabolismo. Todas las reacciones que suceden en las células y mediante las cuales el organismo sintetiza y acumula compuestos. Ok, ¿conoces algún ejemplo de un proceso de anabolismo? Llevaron bioquímica, ¿verdad? Sí. Es cuando destruye los compuestos grandes en pequeños, ¿no? ¿O es al revés? Ese es el catabolismo. Ah, ya, Es cuando entonces, se sintetiza. Profe, ¿Sí? ¿puede hacer la fotosíntesis? Ajá, ¿por qué pasa en la fotosíntesis? Pues un intercambio de compuestos, ¿no? O sea, construye del CO2 a oxígeno. Ok. En el cuerpo humano, ¿qué reacciones anabólicas pudieran pasar? Cuando se hace lo que es a partir de los aminoácidos se da la proteína. Ajá, ese es un proceso de anabolismo y que por a lo mejor construcción de músculo, ¿no?
¿Algún otro que se les ocurra? Es relativamente fácil, ¿no? No sé. Ujú. Profesor, en el tejido adiposo, cuando almacenamos, Ajá, eso es un proceso anabólico también. Todo lo que tenga que ver con construcción, ¿no? Hasta, ¿sí? La estatura también podría ser, ¿no, profesor? Pues el crecimiento que van a tener los niños, pues es un proceso anabólico, ¿no? Porque están construyendo más tejidos, más hueso, más músculo, ¿sí? Este crecimiento que nosotros tenemos y que vamos a ver ahorita en la materia, pues sí, también es un proceso anabólico, pero es un proceso anabólico que está controlado, porque cuando está descontrolado, pues da lugar, por ejemplo, al cáncer, ¿no? Que es un crecimiento descontrolado y las células empiezan a crecer, crecer, crecer sin control, entonces esto ya se vuelve cáncer, ¿no? Por eso también existe el catabolismo, que el catabolismo es lo contrario, es el proceso de destrucción, ¿no? Todas las reacciones celulares mediante las cuales se destruyen compuestos para obtener energía. En todo momento las células llevan a cabo reacciones catabólicas para obtener energía, pero el ritmo se incrementa durante el ayuno por el efecto de hormonas como el glucagón y en situaciones de estrés por el efecto de las catecolaminas. Y de cierta manera, pues es el metabolismo, que son estas dos reacciones de anabolismo y catabolismo, tienen, como les digo, este balance, ¿no? Entre destrucción y creación, destrucción y creación. Porque, como les digo, nuestras células también tienen un proceso y se tienen que, de cierta manera, desechar para crear nuevas células y se puedan reemplazar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí una duda del metabolismo. No, profesor. Y sobre todo les ponía estas figuritas, ¿no? Del anabolismo, que es como estar construyendo, para que lo recuerden. Anabolismo, construir, y el catabolismo es la destrucción. Luego quería pasar un poquito con estos macronutrientes que también ya vieron en materias pasadas, que sobre todo, por ejemplo, es la cuestión de qué están compuestos los hidratos de carbono. Entonces, el hidrato de carbono, por decirlo así, más simple, son los monosacáridos, cuya molécula no puede ser hidrolizada en una forma más simple, ¿no? Que sea un sacárido. Y algunos ejemplos de monosacáridos es, por ejemplo, la glucosa, la fructosa y la galactosa, que son azúcares muy simples. Luego, posteriormente, están los disacáridos, que al ser hidrolizados dan lugar a dos monosacáridos. Y algunos ejemplos de disacáridos es la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Luego tenemos los oligosacáridos, que son polímeros formados por 3 a 10 monosacáridos. Y por último, los polisacáridos, cuyos polímeros están formados por más de 10 monosacáridos. Y algunos ejemplos son el almidón, el glucógeno y la fibra dietética. Y bueno, tenemos lo que es la fibra dietética. La fibra dietética es un nutriente que sí necesitamos, pero que a diferencia de los demás no nos va a brindar energía porque no se puede, nosotros como seres humanos no lo podemos digerir. Y se divide en dos tipos, en fibra insoluble, que no se disuelven en agua ni se metabolizan por las bacterias intestinales. Se puede ligar a ácidos biliares, o sea que acarrea ácidos biliares. Acabo de tener la participación más impresionante del semestre y no estaba. ¿Qué estabas hablando? ¿Ya le enseñaste a tu mamá tu vida?
Mónica Luque, creo que tienes prendido tu micrófono. Y como les decía, la principal función de la fibra insoluble es aumentar el bolo fecal y disminuye el tiempo de tránsito intestinal. Algunos ejemplos de la fibra insoluble son la lignina, la celulosa y la hemicelulosa. Y en cuestión de fibra soluble, estas se disuelven o se esponjan en el agua, son metabolizadas por bacterias del intestino grueso, que sobre todo se conoce como la microbiota intestinal, y su principal función es que retrasan el vaciado gástrico, disminuyen la absorción de glucosa, pueden disminuir el colesterol sérico y tienen la capacidad para retener agua y formar geles. Algunos ejemplos de fibra dietética soluble son las gomas, las pectinas, los mucílagos y también algunos tipos de hemicelulosa. Y vamos a continuar con las proteínas. Francisco Javier, ¿nos puedes leer esta diapositiva, por favor? Sí. Proteínas. Las proteínas de la dieta son la fuente primaria de los aminoácidos que permiten al organismo la síntesis de proteínas que intervienen en su estructura orgánica y en su función. Están compuestas por aminoácidos. Gracias. Este es como, bueno, como ya muchos conocen, lo único interesante de aquí de esta diapositiva es que, bueno, las proteínas nos van a proveer de aminoácidos y al mismo tiempo estos aminoácidos, pues su función es construir proteínas dentro del cuerpo. Suena, les digo, es como algo chistoso porque es como un camión que es el alimento y que adentro trae los nutrimentos y que a fin de cuentas el camión está compuesto por estas cajitas que son los nutrimentos. Entonces descargas el camión de todas las cajitas y al final el cuerpo va a decidir qué es lo que necesita construir con estas cajas, pero va a formar a final de cuentas a lo mejor otro tipo de estructura ya dentro del cuerpo. Entonces por eso luego hacen mucho énfasis que, por ejemplo, que el colágeno hidrolizado que tomamos, que tal vez no nos va a funcionar específicamente con la función de, a lo mejor, que conocemos el colágeno, y que tal vez como es una proteína, a fin de cuentas, pues vamos a estar teniendo como que otro tipo de beneficios según sea como que el cuerpo lo vaya requiriendo. Y aquí está la clasificación de aminoácidos indispensables o esenciales y aminoácidos dispensables o no esenciales. Vamos con... no he participado. Alejandro Cobos, ¿nos puedes ayudar con los aminoácidos indispensables? Claro, clasificación de los aminoácidos, indispensables o esenciales. Fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina,
triptófano y valina. Gracias. Y vamos a continuar con Diana Laura. ¿Nos puedes mencionar cuáles son los no esenciales? Alanina, arginina, aspargina, ácido glutámico, cisteína, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Muchas gracias, Diana Laura. Entonces, esto nada más es como, les digo, como repaso. Digo, es complicado como memorizar todos, pero para que vayamos haciendo este repaso. Continuamos con los lípidos, que por sus características químicas se clasifican en triglicéridos, fosfolípidos y esteroles. Pero alrededor del 95% de los lípidos del cuerpo humano y de las grasas de los alimentos son triglicéridos en su mayoría. Bueno, los lípidos también se pueden clasificar por ácidos grasos saturados, que es cuando los átomos de carbono de los ácidos grasos están completamente saturados, o sea, no tienen ninguna doble o triple ligadura y tienen una consistencia sólida a temperatura ambiente. ¿Qué alimentos que son grasas conocen que son sólidos a temperatura ambiente? ¿Puede ser el aceite de coco, profesor? ¿Es sólido el aceite? No es líquido, ¿no? ¿La manteca? La No, el manteca aceite de coco. Profe, el aceite sí, de coco es tiene dos sólido. estados, de hecho. Es sólido y es porque está saturado. Otro ejemplo era la manteca o por ejemplo la mantequilla, que son, o la margarina, que son grasas que están en estado sólido porque todos sus enlaces están saturados. Y que de hecho no sé si han visto esta, pues sí, o sea, el aceite de coco o la grasa de coco es una grasa saturada, ¿no? Entonces, no es como que muy bueno cocinar con este tipo de grasas. Luego están los ácidos grasos monoinsaturados, que dentro de su estructura tienen una doble ligadura en la recta de cadena de carbonos. El ácido oleico se encuentra en los alimentos cocinados con aceites de oliva, canola y semillas, como también podría ser el aceite de cacahuate, el de almendras o el de aguacate.
Y por último están los ácidos grasos poliinsaturados, que entre aquellos que tienen dos o más dobles enlaces en la cadena de carbonos. El ácido linoleico es el que predomina en la dieta occidental por su uso en aceites de origen vegetal, como es el de maíz, el de soya y el de girasol. Profesor, disculpe, ¿puede pasar a la anterior, por favor? Esta la, ¿ok? Muchas gracias. Y los ácidos grasos indispensables son los tipos omega 3, omega 6, y son indispensables porque el organismo no los puede sintetizar. Y en cuestión ya casi para terminar, pues estamos con las vitaminas que se dividen en liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles son la vitamina A, la D, la E y la vitamina K. Y las hidrosolubles, sobre todo, son todas las vitaminas del complejo B y la vitamina C. Y por último tenemos esta clasificación de minerales, que se clasifican dependiendo de su requerimiento. Tenemos minerales mayores que se ocupan mayormente y menores que se ocupan en cantidades más pequeñas, ¿no? Como en mayores tenemos el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, potasio, cloro y azufre. Que principalmente, bueno, los dos primeros están sobre todo para la composición de la masa ósea y los posteriores son requeridos para mantener el equilibrio hídrico en los tejidos. En cuestión de hierro, zinc, yodo, cobre, magnesio, flúor, cromo, selenio y molibdeno, se ocupan sí se necesitan, pero se necesitan en una menor proporción. Y ya que veamos cada etapa de la vida, vamos a estar viendo que dependiendo de la edad de la persona, pues estas necesidades de micronutrientes pueden ir variando. Profe, Sí. disculpe, ¿podría regresar una antes? Un momento, por favor, es que me faltó algo. Listo, gracias. Profesor, después de magnesio, ¿para qué eran esos minerales? Sobre todo ayudan a mantener el equilibrio hídrico de los fluidos en el cuerpo.
Gracias. De ¿Y todas el maneras, cloro, el cloro en qué nos ayuda, profe? también está presente, sobre todo, por ejemplo, en la sangre, para mantener el equilibrio hídrico, porque es, o sea, tener esta osmolaridad en la sangre, que tenga ciertas propiedades, ¿no? Gracias. De todas maneras, en cada clase, sobre todo en la de adolescentes, vamos a estar funciones específicas de estos, ¿no? Nada más era como repaso, porque de hecho se supone que ya lo tuvieron que haber visto en fundamentos. ¿Ok? Entonces, por hoy ya sería todo. Esta semana no va a haber tarea y ya la siguiente semana vamos a empezar el martes con la clase de crecimiento y desarrollo. Y empezaríamos esa clase con la primera tarea. ¿Ok? Sí, profesor. Está bien. Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias, Ok. profesor. Bueno, espero les haya servido un poquito esto para, como les digo, recordar, porque esto ya es como pasado, pero son conceptos que vamos a estar revisando durante las siguientes clases. Entonces, sería todo por hoy. Nos veríamos el día martes. ¿A las 2:30 o a las 3, profe? A las 3. Ah, ok. Su clase empieza a las 3, perdón, es que estoy... Sí, la clase es de 3 a 4, martes y miércoles. Ah, ok, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta Gracias, luego, profesor. Buena tarde. Hasta luego, profesor.